Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es Su Granja Humana MX. En este videoprograma voy a presentarles un tema que yo creo que a muchos les va a interesar debido a estas fechas a las que estamos llegando, que es la Navidad. ¿Y qué es lo que quiero decir? Miren, voy a dar los orígenes de la Navidad en verdad. Y no en verdad tan así. Es un artículo de Alfredo Martorell que fue publicado en la revista de Espérdides en su número 12 en invierno del 97. Es muy interesante esto que dice, porque vamos a ver cómo todas estas fechas en las que nosotros hemos celebrado desde que somos pequeños, desde que nos han dicho, es que, ¿sabes qué? Es la celebración del nacimiento de Cristo, pero vemos que muchas veces no encajan estos hechos cristianos, católicos y demás con lo que es la realidad, y vamos a ver cómo lo que se supone que debería ser una fecha para celebrar pues los ritos católicos, cristianos y demás, se ha transformado en algo que es simplemente consumismo, en donde la gente tiende a demostrar su amor simplemente con el hecho de qué es lo que puede comprar, sin importar cuánto se pueda dañar a ella misma por tener una deuda pendiente, precisamente solo por el hecho de decir, mira, te quiero tanto porque te compré esto y me voy a endeudar tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a quitar eso y vamos a ver ahora sí cuáles son estos orígenes. Porque miren, las fechas no encajan. Todos nos hemos preguntado alguna vez cómo es posible que el año en la era cristiana comience el 1 de enero, aunque el nacimiento de Cristo, punto de partida teórico del cómputo del tiempo en esta era, se haya fijado un 25 de diciembre. También es común otra pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús haya sido adorado por pastores que custodiaban rebaños de ovejas durmiendo al raso en pleno mes de diciembre? ¿Eran pastores suicidas? Estas incoherencias del relato navideño cristiano suscitan siempre todo género de perplejidades. El hombre de hoy suele despachar la contradicción encogiéndose de hombros o rechazando como patraña la integridad del hecho navideño. Pero estos felices expedientes se complican cuando constatamos que el 25 de diciembre era también una gran fecha en el mundo romano, y que la noche del 24 al 25 de diciembre marca asimismo el solsticio de invierno, la noche más larga del año, y la documentación histórica hará el resto. Descubriremos así que tras la Navidad se oculta una de las constantes más profundas del alma de la cultura europea. Miren, creo que se van a sorprender de saber que la iglesia nunca creyó que Jesús naciera realmente el 25 de diciembre. De hecho, la fecha exacta del nacimiento de Jesús es desconocida, porque en el Oriente Antiguo no se celebraban los cumpleaños y allí generalmente los padres no recuerdan cuándo han nacido sus hijos, ya que no tenían ninguna constancia de nacimiento tal como la tenemos hoy en día en cada país, ¿no? Que de aquí está tu constancia o tu acta de nacimiento, ¿no? Como se le conozca en su país. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacían? Sino que se trata de costumbres que han durado hasta la fecha reciente. En los censos elaborados en el Oriente Medio tras la descolonización, la mayor parte de los ciudadanos ignoraban su edad. Y esto pasaba no hace mucho en países de América Latina, donde la mayor parte de la población era rural, antes de que se industrializaran los principales nodos de cada país, es decir, las ciudades. Aquí, por ejemplo, en México, fue hasta la década de los 40 que se empezó a urbanizar el país, es decir, que iban de los centros rurales, se trasladaban a las ciudades en busca de mejores oportunidades, pero muchos de ellos no contaban con esta acta de nacimiento, y muchos de los tatarabuelos y abuelos de personas no cuentan con el acta de nacimiento o no saben realmente a ciencia cierta cuál era su edad. Bueno, es algo similar con lo que ocurría en ese entonces. Ahora, el evangelio canónico más antiguo, que es el de Marcos, pasa completamente por alto la infancia de Jesús. Mateo sitúa su nacimiento en Belén, según la profecía de Miqueas, pero no nos especifica nada más. El prólogo añadido del Evangelio de Lucas, donde se dice que había una región, unos pastores que pernoctaban en el raso de una noche, se turnaban velando sobre el rebaño, el 2,8.
Esto sugiere que era, por así decirlo, una fecha primaveral. La tradición posterior de la gruta de pastores no se encuentra en los evangelistas. Parece que se refiere a un santuario del dios Adonis tardíamente anexado por la iglesia para su culto. Y recordemos, como lo vimos en el origen de lo que eran las fechas de Halloween o el Día de Muertos, fueron fechas que la iglesia adaptó, que absorbió y que entonces construyó sobre estas con cosas católicas, cosas de origen de Cristo o de Dios. Ahora, nunca pues pudo la iglesia primitiva fijar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Existe constancia documental de que en el siglo II hubo amplios debates sobre este punto, y de que saldaron con las afirmaciones más contradictorias. Clemente de Alejandría propuso la fecha del 18 de noviembre, otros señalaron el 2 de abril, el 20 de abril, el 20 o el 21 de mayo, y esta última era la propuesta de los cronólogos egipcios. Pero un de Pasha Computus, fechado en 243, afirma que la natividad se produjo el 28 de marzo. Los marcionitas, por su parte, negaron la mayor. Jesús había descendido directamente del cielo y apareció en Cafarnaum ya como adulto. Durante el año 15 del reinado de Tiberio, esto lo escribe Robert de Hert, Petit Dictionnaire de Noël, en Etude de Recherche, 4-5 de enero del 77. Había motivos religiosos y filosóficos que respaldan la opción de quienes preferían dejar la cuestión sin respuesta. Por eso, Orígenes, hacia el año 245, consideró inconveniente ocuparse de festejar el nacimiento de Cristo como si se tratara de un rey o de algún faraón. Sin embargo, en esa misma época estaban apareciendo gran cantidad de protoevangelios y evangelios de la infancia, a cada cual más fantástico, que disparaban la imaginación de los fieles. Averiguar la fecha exacta de la natividad se había convertido en un problema de primer orden, y seguramente porque en aquel tiempo la doctrina cristiana empezaba a configurarse como un corpus relativamente consolidado, obligando a no dejar ni una sola pregunta sin solución. Ahora, la epifanía de Osiris o Dionisos. Fue así como empezó a aceptarse la propuesta formulada por los basilidianos de Egipto, una secta gnóstica semicristiana, seguidora de las enseñanzas de Basílides, y que en la primera mitad del siglo II había surgido la fecha del 6 de enero. Los cristianos de Siria, después todas las comunidades de Oriente respaldaron la decisión, pero ¿por qué el 6 de enero? Porque esa fecha era ya en el oriente del viejo mundo la de la Epifanía, del griego epifaneia, aparición, de Osiris y de su correspondiente griego, Dionisos. Y la continuidad de estos dioses con Cristo era parte de la doctrina del mencionado gnóstico Basílides. El 6 de enero era la fecha de la bendición de los ríos en la cultura de Dionisos, que los griegos identificaron como el dios de Egipto, Osiris. Esta correspondencia venía justificada por profundas afinidades rituales. La epifanía o la aparición de Dionisos tuvo lugar en la isla de Andros, donde en la noche del 5 al 6 de enero mandaba un vino milagroso que daba testimonio de la presencia invisible del dios. Respecto a la epifanía de Osiris, que también se festejaba en la misma fecha, el 11 Tibi, es decir, el 5 al 6 de enero, venía precedida por un periodo de duelo donde se lloraba al dios muerto en la época del solsticio de invierno. Luego reaparecía Osiris y las aguas del Nilo se hacían vino. Todo el mundo greco-oriental celebraba en esta fecha fiestas semejantes. La fuente sagrada de Dioniso manaba vino también en el santuario de Teos. Hay además una importante presencia femenina en estas fiestas de la Epifanía. Bajo el vino santo de Dionisios, Isis alumbraba a Harpócrates, el sol que volvía a nacer. En la astrología de la alta antigüedad, el 6 de enero marcaba el momento en el que el sol solía por la constelación de la Virgen. En Alejandría se celebraban ceremonias en el tiempo de la Virgen, el Correion, pues la Virgen había dado luz a su hijo Aión, el Eterno, homólogo de Dionisios y Osiris. Este último rito es particularmente interesante. Tras una vigilia de plegarias, los fieles bajaban a una cripta para retirar una estatua de un niño recién nacido que exhibía en la frente, las manos y las rodillas las marcas de una cruz y una estrella de oro. Los fieles proclamaban
la Virgen ha dado a luz, ahora crecerá la luz. Y ojo con esto, la luz, La Virgen, el carácter sagrado de la Madre de Dios, ignorado y en ocasiones hasta negado en el ámbito judeocristiano, es una aportación específicamente europea al universo religioso del catolicismo. Isidro Palacios ha dedicado amplias páginas a interpretar el significado profundo de la Dama, aparición de la Virgen, temas de hoy, 1994. Retengamos el dato, porque luego volveremos a toparnos con otras demás que pueblan el paisaje navideño. Señalemos, para concluir este apartado, que esta fiesta del alumbramiento de Aion tenía un carácter cívico. Alejandro Magno había fundado Alejandría en el año 331 y para asegurar la eternidad de la ciudad, la había consagrado a Aion el Eterno. Miren cómo muchas fechas no son casualidad, y que muchas de estas costumbres católicas, religiosas, vemos cómo se han apoderado, o no es una forma de apoderarse, sino simplemente de seguir rindiendo cultos antiguos que muchas culturas habían hecho en fechas similares, a deidades similares, pero que se van transformando. Ya vemos Isis, Inanna, Ashtar, Asteroth, la Virgen María y demás son, por así decirlo, deidades que van con lo mismo. Pero vamos a continuar. Es evidente que el triple culto de Dionisos, Osiris y Aion determinó la opción de los basilidianos por el 6 de enero a la hora de fijar el nacimiento de Jesús, acontecimiento que en aquella época era idéntico a la Epifanía. Máxime cuando a estas mismas fechas y por el mismo motivo se le atribuyen otros dos hechos milagrosos: el bautismo de Jesús en aguas del Jordán y el episodio de las bodas de Canaán, con la transformación del agua en vino. Estos episodios del culto cristiano guardan una clara relación ritual con las ceremonias acuáticas en el Nilo de Osiris, que eran igualmente hijos de un dios y un mortal, como explica Luciano del Diálogos 9.2, y con la tradición griega y egipcia que conmemoran las nupcias del dios solar y del de las aguas, incluida la transformación de estas en vino. Pero no era solo cuestión de gnósticos como los basilidianos. En el cristianismo oriental de los primeros tiempos, la identificación con Cristo con el sol es una constante. Hacia el año 170, Melitón de Sardes, obispo de la Lidia, había comparado inequívocamente a Cristo con Helios, el dios del sol. Si el sol con las estrellas y la luna se bañan en el océano, ¿cómo no iba Cristo a ser bautizado en el Jordán? El Rey del cielo, príncipe de la creación, el sol levante que aparece también ante los muertos del Hades y los muertos de la tierra, ha ido como un verdadero Helios hacia las alturas del cielo. De manera que en el siglo IV, y empujado por la fuerza de esta memoria mítica, todo el Oriente cristiano está ya celebrando el nacimiento de Jesús el 6 de enero. En 386 se ha decidido oficialmente que las dos grandes fiestas cristianas son Pascua y Epifanía. Un año antes, el Papa Ciricio, recién entronizado en la silla de Pedro, había calificado la fecha del 6 de enero como natalicia. Nos hallamos aquí entonces en presencia de un fenómeno que los antropólogos conocen por sincretismo, a saber, la conjunción de dos o más rasgos culturales de origen diferente que dan lugar a un nuevo hecho cultural. La Europa suroriental de los primeros siglos de nuestra era, donde confluían las tradiciones griegas, egipcias y judeocristianas, junto a muchas otras ramas de la religión del Oriente Próximo, fue terreno abonado para este género de fenómenos. Pero si el carácter sincrético de la Epifanía cristiana del 6 de enero es evidente, igualmente lo será la otra gran tradición navideña, la de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. ¿Ven ustedes cómo es que la cultura mundial, la historia, las lenguas y todo se van conjuntando? ¿Se dan cuenta cómo es que no es que se trate de cosas paganas o que si el Día de Muertos es pagano, etcétera, 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 sino que todo es parte de lo mismo? ¿Han oído hablar del Spanglish? Cómo mucho del idioma español y el inglés se están mezclando en un lenguaje bastante extraño, o que todas estas culturas como el Halloween, que está ya inserto en la cultura mexicana porque se junta con el Día de Muertos,
es algo que ya ha pasado anteriormente. O sea, todo se va conjuntando y se va haciendo algo mismo. Pero vamos a continuar. La fiesta del sol invicto. Efectivamente, mientras la Iglesia de Oriente adopta el 6 de enero como la fecha de la Natividad, en el occidente de Europa se empieza a adoptar la fecha del 25 de diciembre, y también aquí el origen es precristiano. En este caso, no Osiris ni Dioniso, sino Mitra, aquel dios solar de los persas, seguramente derivado de Mitra indio, y que las legiones romanas trajeron a la Europa. El culto de Mitra, aunque se remonta a los siglos VII y VI, conoció un formidable impulso en la Roma del siglo II. De hecho, esta época conoció una dura competencia entre el cristianismo y el mitraísmo, pues ambas que compartían muchos elementos comunes, que son la idea de la redención, la salvación de las almas después de la muerte, etc. Pugnaban por convertirse en la religión dominante del imperio que había ya abandonado a sus viejos dioses, y los mitraístas festejaban el renacimiento de Mitra todos los años, el 25 de diciembre, justo en medio del periodo del solsticio de invierno, después de las Saturnalias romanas. Además, hay que tener en cuenta que en esta misma época los pueblos bárbaros, esto es, los nada o poco romanizados, seguían celebrando en torno al 25 de diciembre sus viejos ritos solsticiales. Así, la Iglesia consideró bueno operar en su provecho un hábil sincretismo. ¿Acaso la Biblia no llamaba al Mesías el sol de la justicia, como escribió Malaquías? En efecto, el 25 de diciembre era en Roma la fiesta del sol invicto. Según cuenta Macrobio, ese día los fieles se dirigían a un santuario donde sacaban una divinidad del sol representada como un niño recién nacido. Las enseñanzas del emperador Juliano portaban el lema Soli Invicto en el calendario de Philocalus en el año 354, que por cierto fue descubierto y dado a conocer por Theodor Mommsen. El 25 de diciembre se señalaba como Dies Natalis Solis Invicti. Junto a la primera mención del nacimiento de Cristo y a la indicación del nacimiento de Mitra, y esta fecha, el Día del Sol Invicto, venía a coincidir también con la vieja tradición de la Europa precristiana de celebrar el solsticio de invierno, que ha sido una de las fiestas más importantes de los pueblos indoeuropeos y que como tal ha sobrevivido en todas las culturas de estos que han creado. El solsticio de invierno marca el momento de las noches más largas del año. El sol parece estar a punto de extinguirse. Este periodo dura 12 noches, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Según la tradición, en este tiempo los reinos de los vivos y los muertos entran en comunicación. Encontramos este motivo mítico en los celtas, los griegos, los germanos y los indos védicos. Pero lejos de significar un tiempo de obscuridad, los antepasados de los europeos lo celebraban como anuncio indudable del próximo retorno del sol y del nacimiento de la vida que no muere bajo el frío invernal. Hoy se reconoce de forma particular unánime que fue la preexistencia de esta fiesta pagana lo que llevó a la Iglesia a fijar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Escuchamos a Arthur Weigall. Esta nueva fecha fue elegida enteramente bajo influencia pagana. Desde siempre había sido la del aniversario del sol, que se celebraba en muchos países con gran alborozo. Tal elección parece habérsele impuesto a los cristianos por hallarse estos en la imposibilidad, ya fuera de suprimir una costumbre tan antigua, ya fuera de impedir al pueblo que identificara el nacimiento de Jesús con el del sol. Así hubo que recurrir al artificio, frecuentemente empleado y abiertamente admitido por la Iglesia, de dar una significación cristiana a este rito pagano, irreprimible. Esto en Supervivances, Pianes dans le monde chrétien, París, 1934. Esta misma tesis es admitida por numerosos autores cristianos. Kretner, en 1833, quien señalaba: los padres transfirieron la conmemoración del 6 de enero al 25 de diciembre porque la costumbre pagana quería que se celebrara en esta fecha el nacimiento del sol, encendiendo velas en signo de alegría, y porque los cristianos tomaban parte de estos ritos y festejos. Cuando los doctores vieron cuán ligados seguían los cristianos a estas fechas, tomaron la decisión de hacer que la natividad se celebrara en ese día.
de Natalitorium Christi Origine, Saint Hish Theol III. Ahora, la fusión no obstante representa sus riesgos desde el punto de vista doctrinal, porque la identificación entre Cristo y el Sol llegaba en las prédicas de los propios padres a extremos demasiado paganizantes. Así, en el siglo IV, San Efrén, en su himno a la Epifanía, había desarrollado una explicación absolutamente solsticial del misterio cristiano. Él decía: el sol es victorioso y misterios son los pasos con los que se eleva. Ved que hay 12 días desde que el sol se eleva en el cielo, y hoy, enos aquí en el 13º día, símbolo perfecto del Hijo y sus 12 apóstoles. Vencidas las tinieblas del invierno para demostrar que Satán ha sido vencido, el sol triunfa para demostrar que el Hijo único de Dios celebra su triunfo. Este tipo de interpretaciones se hicieron muy frecuentes en los primeros tiempos. La fiesta del sol todavía tenía más arraigo popular que las ceremonias de la Natividad. No es extraño que San Agustín, en sus sermones, suplicara a sus contemporáneos que no reverenciaran el 25 de diciembre como día únicamente consagrado al sol, sino también en honor a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo todas las religiones antiguas y presentes siempre le dan este carácter del bueno, el malo, la oscuridad, la luz, el sol, la noche, el invierno y el verano, la primavera, como razones de dioses? ¿Se dan cuenta? Actualmente el judeocristianismo simple, y también el Islam, solo aceptan como verdadero su religión cuando hay miles de religiones antiguas de las cuales ellos son los refritos de estas. Pero vamos a continuar. Un testimonio más tardío, el de Beda el Venerable, a principios del siglo VIII, nos ofrece detalles muy concretos sobre cómo se aplicó el sincretismo cristiano sobre el solsticio pagano. Así, en la historia eclesiástica Gentis Anglorum del célebre monje Benedicto, leemos que en el año 601 el Papa Gregorio I encomendó a los misioneros ingleses, sobre todo a Mellitus y Agustín Cantorberi, desviar de su sentido originario las costumbres paganas más arraigadas, y no combatirlas abiertamente. No destruiráis los santuarios donde se sientan sus ídolos, explicaba el Papa, sino solo los ídolos que están en esos santuarios. Consagrad el agua traída a tales templos y levantad allí altares, de forma que el pueblo, viendo que sus templos no son destruidos, renunciaran a sus errores y reconozcan y adoren al verdadero Dios. Y si tienen el hábito de sacrificar bueyes a los demonios, ofrecedles alguna celebración en lugar de este sacrificio, que celebren fiestas religiosas y honren a Dios con sus fiestas, de modo que puedan conservar sus palacios exteriores, pero estando mejor dispuestos a recibir los gozos espirituales. Esto pasó en América Latina, esto pasó en la época de la colonia, señores. Vean lo que es la Virgen de Guadalupe, vean lo que es este rito que antes era de la diosa Tonantzin, pero bueno, no voy a meterme más en camisa de 11 varas, porque si hay mucha gente demasiado fanática que se ofende al escuchar este tipo de cosas. Por favor, vean el programa de una manera, ¿cómo se le puede decir?, deportiva. Tómenlo de donde viene, no crean todo lo que escuchan. Haz tu investigación, acude a estos textos y vas a ver. No hay más ciego que aquel que no quiere ver. Pero continuemos. La primera mención latina del 25 de diciembre como fecha de Navidad se remonta al año 354. Sin embargo, no existe constancia de que en tal época celebraran la iglesia fiesta alguna. La tradición dice que la fiesta de la Navidad fue instituida por el Papa Julio I, cabeza visible de la iglesia entre 337 y 352, pero no hay ningún documento que permita asegurarlo. Más probable parece que fuera un poco más tarde, bajo el reinado del emperador de Occidente, Honorio, entre los años 395 y 423, cuando la natividad del Señor el 25 de diciembre se convirtió en fiesta religiosa, puesta en pie de la igualdad con la Pascua y la Epifanía,
quedando esta última reducida únicamente al episodio de los Reyes Magos, y asimilándoseles las bodas de Canaán y el bautismo de Jordán. Recordemos que, por ejemplo, aquí en México se celebran los Reyes Magos el día 6. No obstante, esto acontecía solo en la iglesia de Occidente, porque en Oriente la Navidad seguía celebrándose como Epifanía, el 6 de enero. Existe constancia de que a finales del siglo IV así ocurría en Chipre y en Jerusalén. Juan Crisóstomo, en una de sus predicciones de Antioquía, el día de Pentecostés, solo cita 3 grandes fiestas cristianas, a saber, Epifanía, Pascua y el propio Pentecostés. No será hasta el 440 cuando la iglesia decidía oficialmente celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y aún así, esta no constituía fiesta obligatoria hasta que así lo decidió el concilio de Acte en el 506. Y habría que esperar al año 529 para que el emperador Justiniano la implementara como día festivo. Pero ¿quiénes eran estos Reyes Magos? Vamos a ir por partes y ya, terminando esto, vamos a dejarlo hasta aquí esta primera parte porque hay mucho más. Espero que les esté interesando porque realmente es importante que tengamos presente las bases de nuestra cultura occidental, judio-cristiana y demás, porque aunque seamos ateos muchos, creo que forma parte de lo que somos, parte de nuestro paradigma, de nuestra sociedad, de la forma en que nos comportamos y demás, forma parte de esto. Entonces hay que tener presentes de dónde viene todo. Ahora, ¿quiénes eran los Reyes Magos? Es muy significativo el hecho de que el paso de la Navidad del 6 de enero al 25 de diciembre haya coincidido con la implantación del cristianismo en Europa, su triunfo en Roma y el abandono progresivo de los ritos orientales desde el año 450. El Papa León Magno había comenzado la revisión doctrinal al definir la Epifanía como la fiesta de los magos. En Milán, Ambrosio conmemorara el 6 de enero el bautismo de Cristo. A principios del siglo V en Italia, la Epifanía es llamada la fiesta de los 3 milagros, la adoración de los magos, el bautismo en el Jordán y la transformación del agua en vino. La aparición de estos personajes, los Reyes Magos o Magos de Oriente, merece mención aparte, porque constituye también un claro ejemplo de sincretismo. Los magos solo aparecen en el más tardío de los evangelios sinópticos, que es el de Mateo. Este habla de sabios en número indefinido, que acuden a Belén guiados por una estrella milagrosa. Las connotaciones mitraístas del episodio son evidentes. El empleo de la palabra magi o magos, de origen indoeuropeo, permite descubrir una clara alusión a los sacerdotes persas, adoradores de Mitra. Estos, en la época del nacimiento de Jesús, mantenían el culto en Jerusalén y parecen haber gozado de una notable influencia. Conviene saber, por otra parte, que Mitra, nacido el 25 de diciembre, fue también adorado por pastores que lo llevaron a ofrendas. Es decir, el mismo episodio que encontramos en Lucas respecto a la estrella, caben las hipótesis más dispares, desde la que se trata de una cometa hasta las propuestas por 2 astrónomos franceses, Jean Gaguet y Franz Cumont, que la identificaron como el pequeño rey de la constelación de Leo, el Regulus de los romanos, el Basiliscos de los griegos. Esta última tesis tiene la ventaja de concluir con la tradición iraní. Los persas atribuían a esta estrella la capacidad de despertar vocaciones de realeza e intervenían en los horóscopos que dibujaban los sacerdotes para determinar el momento del nacimiento del rey cuando la constelación entraba en el sol. Las conexiones entre el episodio de los magos y las tradiciones persas no termina aquí. En una versión árabe de los evangelios descubrimos el siguiente pasaje. Ved cómo los magos vinieron de Oriente a Jerusalén según predijo Zoroastro. El texto zoroástrico alude a un Mesías que es Saoshyant, el dios salvador iraní, identificado más tarde como Mitra. Señores, ya se me pasó el tiempo. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a continuar en la siguiente porque ya casi llevamos media hora. Entonces
Para muchos, más de media hora no es justificable para estar viendo un videoprograma, se vuelve un poco, pues, no tan didáctico. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar el siguiente videoprograma con esto, antes de que finalice la Navidad, porque es bueno que comentemos esto. Ya lo he dicho anteriormente, y quizás cuando estés sentado en la mesa con tus familiares, sería bueno esta plática. Platicar un poco sobre este origen de la Navidad, esta mezcla de culturas, esta mezcla de dioses, esta mezcla de celebraciones y demás. Pero bueno, hasta aquí lo dejo y recuerda siempre, piensa siempre críticamente, sé tú mismo, conócete de verdad quién eres y sé empático. Si te gustó el videoprograma, danos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales y esto nos ayuda bastante. Si crees pertinente, suscríbete a esta que es Tu Granja Humana MX, y si quieres recibir las notificaciones de los próximos videoprogramas, pues simplemente dale click a la campanita que está en la parte superior derecha del canal y dale que quieres recibir las notificaciones de este canal después de haberte suscrito. Muchísimas gracias a todos, gracias a mis mecenas, porque poco a poco estoy teniendo más. Muchas gracias a ustedes. Y señores, tengo un mecenas nuevo, Alicia Galvez. En verdad, muchísimas gracias porque diste la aportación para hacer ahora sí que un Patreon Master 33. Suena chistoso, ¿no? Muchos van a decir, ¿por qué Master 33? Bueno, porque ella llegó a la categoría en la que tiene apoyo de consejería personalizada por mi parte, ya sea en temas de asesoría financiera, planeación estratégica o simplemente para tener una conversación de tú a tú. Agradecimientos sinceros al final del programa, descarga de la música de fondo usada en el canal, aparición en los créditos, y podrá sugerirme un tema de interés de la temática del canal para ser analizado y tratado en un video. Muchísimas gracias Alicia, muchísimas gracias a Luis Rivas, Giovanni Manuel Escobar, Arturo Iván Huitrón Hobart, Gabriel López y Boyas Horseman. Muchas gracias a ustedes, mis Patreons, mis mecenas. Nos vemos hasta la próxima, y a todos ustedes que forman parte de esta que es Su Granja Humana MX, que ya somos casi 123,000 personas. Ya ven cómo estamos creciendo, es increíble. Muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. Se despide Pablo de Su Granja Humana MX. Hasta luego y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.